Llevamos muchos meses, yo diría que hasta años, ya con importantes averías e incidencias en los servicios de alta velocidad, que los servicios AVAN se hacen especialmente sensibles al afectar a muchos desplazamientos diarios por estudios y trabajo, a los que además se ha sumado el problema de gestión tras la llegada de los abonos y descuentos especiales en estos últimos meses, incluso año, año y medio. Y para denunciarlo y buscar soluciones, sobre todo esto último, se creó la asociación que conoceremos hoy al detalle con la visita de su portavoz. Carlos, perfecto, muy buenas. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bienvenido y nada, oye, una asociación muy interesante. Dinos el nombre completo porque no quiero quedar mal. A ver, la de Valladolid es Asociación AVE Digamos Valladolid. la general, porque tú eres un La poco el general, portavoz de la todas. general es Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León, que dentro de poco, esperemos que en breve, será la Asociación de Plataformas de Alta Velocidad de España. Porque casi como si fueran setas en otoño, han empezado a salir plataformas muy similares o asociaciones muy similares, ¿verdad? Solo que en distintos puntos, sobre todo de servicios a van, ¿verdad? Es como que afecta a más gente a diario y se están creando, digamos, supongo que por vuestro espejo, por así decirlo, ¿no? Has dado con la piedra filosofal porque la reflexión que se tiene que hacer alguien del Ministerio, especialmente de Renfe, ¿cómo es posible que en 3 años hayan nacido plataformas y asociaciones como setas? Y estás hablando de todas las provincias de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Andalucía, la semana Mm. pasada en Córdoba, de Aragón y, como no, de Galicia. Entonces, yo creo que la primera reflexión que se tenían que hacer, ¿por qué estáis haciendo piña todos los territorios autonómicos con vuestras diferencias provinciales de esta forma? Pues muy sencillo, porque las cosas no se gestionan bien. ¿Y por qué? ¿Por qué se creó? ¿Cómo nació o de dónde surgió la idea de hacer esta asociación? A ver, nosotros nacimos en Valladolid. Cuando llega hace 16, 17 años el tren de alta velocidad a Valladolid, bueno, pues empezamos a vivir lo que supone la alta velocidad y te das cuenta de que, como siempre en muchas cosas en España, se suele decir que la casa se hace por el tejado, no por los cimientos. Se pone la alta velocidad, se ponen las vías, se pone el tren, pero la gestión no es acorde o al menos no lo que esperaban los ciudadanos. Estuvimos 5 años muy activos, los primeros 5 o 6 años, hasta que se regularizó un poquitín el servicio. Y hace 5 años, para 6, en mayo del 2018, tuvimos problemas que son los mismos problemas que tenemos ahora. Y dentro de esos problemas, bueno, pues con alguna declaración de político de uno y de otro lado, un grupo de ciudadanos pues, decidimos dar el paso y decir, oye, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a sacar datos, vamos a hacer comparativas, vamos a hacer algún estudio entre los distintos territorios de España, precio, frecuencias, viajes, tipo de trenes, y al final concluimos dos cosas principalmente. Uno, que los problemas no se estaban gestionando correctamente por la operadora, a efectos de frecuencias, de puntualidad, etcétera. Y dos, en el ámbito de Castilla y León nos dimos cuenta que había un diamante en bruto. Tenemos un transporte que no contamina, que es el más ecológico, si podemos decirlo ahora mismo, en el territorio nacional, que nos ayuda con su uso diario a fijar población y sobre todo a frenar la fuga de talentos. Entonces, a partir de ahí empezamos a movernos por el estrato político más cercano, que es el ayuntamiento, pasando por diputaciones, pasamos por cortes regionales, consejerías, gobierno regional, Congreso, Senado, Comunidad Europea en la Comisión Europea a través de aquí de España y con algún manager en Bruselas que todavía estamos ahí un poco verdes. Este diamante en bruto se llama alta velocidad, en este caso se llamaban. Tenemos un problema de gestión, hay que buscar soluciones, pero con vistas a un futuro inmediato tenemos que hacer posible que desde la comunidad autónoma el precio que estamos pagando como ciudadano de Castilla y León sea menor, porque esto nos ayuda a recuperar a la gente que se ha ido y sobre todo a que no se vayan. Este es el cercanías del siglo XXI, como el cercanías de Madrid, pero a nivel del siglo Ujú. XXI, de las provincias limítrofes de Madrid. Y dos, el tiempo, la distancia se mide en tiempo, no en kilómetros. Eso para todas las comunidades que estamos absorbidas del foco empresarial que hay en Madrid, pues supone la solución para el tema de despoblación. Imagínate, a poco que el ayuntamiento, diputación, Junta de Castilla y León y, como no, de la mano del gobierno central,
se pongan unos mimbres para que esto sea un ejemplo dinamizador, perfectamente podemos hablar de una población de dentro de 5 o 10 años del 10 y del 20% perfectamente. Pero para eso hay que tener una estrategia. Entonces, nosotros lo que hicimos es llamar a todas esas puertas y explicar el porqué de lo que estamos diciendo y demostrar con números que esto es una realidad, no es una quimera, no es una cuestión que nos hayamos inventado porque estamos cabreados. Y eso nos ha hecho ver que en el segundo año, es un objetivo que tuve en mente, esto no solamente tenía que ser de Valladolid, esto tenía que ser transversal a nivel autonómico. Se empezaron a hacer asociaciones en Palencia, en León, en Segovia, en Zamora dentro poco y Salamanca que ya existía. Y el siguiente salto, después de la pandemia y durante la pandemia, pues hablamos con Galicia, con Aragón, con Castilla-La Mancha. Pero ahora mismo, ¿cuál sería, desde tu punto de vista o desde tu asociación, el principal problema o la principal queja que le arrojaríais a los responsables? Un servicio público tiene que ser transparente con el ciudadano. Si no es transparente, siendo opaco, es un problema. Porque si tienes un retraso, tienes que saber por qué. Si tienes una avería, tienes que saber por qué. Si tienes un cambio de horarios, tienes que saber por qué. Y eso es lo primero que le dijimos el otro día al primero y segundo espada de Renfe. Transparencia, información. Dicho esto, anticipación. Y la anticipación por parte del operador significa gestión. Es decir, pregunto qué problemas hay, chequeo qué problemas hay, hago un seguimiento y consulto o continuo o hablo con los ciudadanos para ver, oye, ¿qué es lo que está pasando? Esa comunicación no existe, nunca ha existido, ¿vale? Y tercero, bajar a la realidad del día a día. El otro día le dijimos de forma muy breve, si me permites, pensar que todo lo que hacéis en Renfe, el impacto que tiene, por muy pequeño que hagáis las cosas, en Castilla y León es tremendo. Y le pusimos un ejemplo muy sencillo de León. León, ahora mismo se ha abierto el corredor de Oviedo y, claro, evidentemente van a cambiar horarios, van a cambiar o afinar los servicios. O sea, tú no puedes dejar durante 4 días, 5 días a la gente sin un tren cuando ese tren lo utilizan para trabajar. Si dentro de 15 días tengo que sacar un billete, yo tengo que saber si a las 7 tengo el tren. Pero si tú me lo quitas de repente, yo me voy a poner nervioso. Eso es el primer día. El segundo día me voy a agobiar. Y el tercer día, pues me pego un tiro. ¿Por qué? Porque tengo la preocupación, la obligación y la responsabilidad de ir a mi trabajo y no sé si voy a trabajar. Y encima estoy llamando a la puerta de Renfe, estoy llamando a la puerta de la delegación, etcétera, y nadie me dice nada. Eso es lo que las personas directivas de Renfe no deberían de permitir, lo están permitiendo. Y es muy sencillo. ¿Se puede? Bien. ¿No se puede? No se puede. Por esto, por esto y por esto. Se acabó. No perdamos más tiempo. Pero no puedes estar sometiendo ahora mismo, el operador Renfe está sometiendo a muchísima parte de la población española a un estrés inhumano. Y tú lo has dicho al principio, estudiantes y trabajadores tocan la vida familiar y personal y laboral de millones y millones de personas, todos los días. Entonces, deberían de ser mucho más fino y, sobre todo, mucho más empático. Yo lo que he visto mucho en comentarios de mis vídeos y también en las redes sociales es una queja que está muy extendida, especialmente en los últimos tiempos, es que las plazas no llegan, no hay suficientes plazas, entre otras cosas por el tema que ha habido, el problema con los abonos de plazas que se ocupan y luego van vacías y dejan a los trenes sin posibilidad de usarlos, aunque vayan pues medio llenos o incluso ni siquiera. Se intentó solucionar, se hizo un parche, pero no ha acabado de funcionar del todo. ¿Qué os dicen? Ya que vos tenéis, digamos, comunicación directa con Renfe, ¿qué os dicen a ese respecto? ¿O qué tienen pensado? Bueno, hay que decir que, por cierto, ahora mismo estamos a finales de noviembre, todo hace pensar que el año que viene no va a prorrogarse este tema de los abonos como los conocemos, sino que va a ir más a diversos colectivos, pero no ha quedado muy claro. No sé qué os dicen a vosotros. Yo lo último que dices, si yo escucho al presidente de gobierno el otro día en su debate de investidura, yo entiendo que sí. Otra cosa es que a mayores de ese descuento del 50% haya colectivos como estudiantes y parados que sea gratis. Pero yo entiendo que se va, vamos, lo tendrá que aclarar el nuevo ministro ahora que más es de Madrid, Sinceramente, ¿no? no sabría decirte si sí o si no. A mí no me quedó Pero claro. A sí mí me da que la sensación de que no. Pero bueno, ojalá que sea así. yo,
a lo mejor peco de optimista, ¿vale? De hecho, el debate Está que tú bien. estás generando lo estamos debatiendo entre todos los territorios, ¿no? Oye, han dicho que sí, han dicho que no, pero no me queda claro. A ver, yo el otro día lo volví a escuchar y entiendo que se va a prorrogar, pero evidentemente con vistas a que ciertos colectivos sean, bueno, pues mucho más ayudados por la cuestión personal o profesional que tengan. A ver, hay una cosa, no podemos volver atrás. O sea, hay que tener claro una cosa. Para poder utilizar la alta velocidad o la media distancia, si me apuras más, para poder utilizar el tren tiene que tener un precio sosteniblemente social. Socialmente lo tienen que poder pagar las familias. Lo que no podemos pagar de media, por ejemplo, es 670 euros por ir a trabajar a otra comunidad autónoma y querer vivir en Castellón. Eso es inviable. El gobierno actual, las medidas que ha puesto sobre la mesa son unas medidas muy buenas, se podrían haber gestionado desde el operador mejor, a pruebas me remito, como tú has dicho, pero las medidas tienen que ir creciendo. Y todo eso tiene que acabar en una cosa que se llama bono laboral. Porque no puede ser que tengamos un billete de 150 euros mañana porque queden dos plazas. No, eso no puede ser. Hay otro tema que en tu comunidad además es muy especial, es que, de hecho, por ejemplo, en Zamora se quejan mucho, y es que, claro, es una política de Renfe que no entiendo por qué lo hacen, bueno, también hacen los demás, pero bueno, Renfe es lo que nos toca aquí, que es que cuesta lo mismo o incluso a veces más ir de Zamora a Madrid que de Ourense o de Santiago a Madrid, que es una cosa un poco inexplicable, pero que ocurre también, por ejemplo, con León o con Burgos. No sé, ¿qué os dicen al respecto? Mira, hay una cosa que se ha conseguido históricamente el 1 de enero de este año en Castilla y León. Es 12 nombramientos de obligación de servicio público en el territorio, en un mismo territorio. No es que seamos mejores, pero tampoco somos peores. Lo que sí es cierto que la política antes de los distintos gobiernos de izquierdas y derechas había una media de 5, 7 años para ser obligación de servicio público. Eso crea distensiones y diferencias en el territorio. La primera reflexión que se tenía que hacer, oye, si ponemos a Valladolid obligación de servicio público y a Palencia no, que está a 40 kilómetros, joder, eh, vamos a ver, no puede ser que un palentino tenga peores condiciones que un vallesoletano o un leonés que un segoviano. ¿Y Zamora? ¿Qué me dices? ¿Y Salamanca? Entonces, por eso te digo que la gestión no ha sido fina. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero claro, si tú tienes lo principal, te gastas 50, 60 mil millones en toda la estructura que hay puesta en España, pero no lo gestionas bien, pues al final haces una torta con, vale. Entonces lo que hemos hecho a través del gobierno y de la delegación es conseguir que todos los territorios que estás hablando sean obligación de servicio público. ¿Y qué es lo que pasa en Zamora? Claro que como Zamora, el corredor es Galicia-Madrid y pasa por el medio de Zamora, pues ahora mismo están sacando billetes de Madrid a Orense para pararse en Zamora porque son más baratos. Eso Fíjate. el Renfe tiene que chirriar. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. ¿Cómo se justifica que tengas asientos libres? Me acuerdo que esto fue la medida, se puso en septiembre del año pasado. Nosotros en agosto anticipamos que como no pusieran varios perfiles en ese programa informático, iba a haber problemas. Oye, lo pusieron en 1 de septiembre y a los 10 días problemas. ¿Por qué? Porque estamos en España. O sea, eso es parte del ADN nuestro, ¿vale? Que una parte de población no entiende que tiene que ser responsable con lo público, porque esa parte pequeña está jodiendo a la mayoría. Oye, si hay ocupación máxima en Zamora, aumenta ese cupo. No, bueno, es que la Comisión Nacional del Mercado, claro, tiene que ver, bueno, pues habla con la comisión, pero anticípate, porque tú estás viendo, a ver, Renfe ve diariamente al minuto toda la ocupación. Tú te imaginas todo esto en una empresa privada de autobuses, por ejemplo, y el jefe de tráfico ve realmente la capacidad que tiene un autobús al minuto. Y en base a esa gestión puede reforzar o puede sacar un servicio discrecional. ¿Para qué? Para rentabilizar ese asiento. Pero lo que no puede ser, que es lo que está pasando, y por eso voy al crecimiento de asociaciones como SETAS, lo que no puede ser que quien te llame a la puerta
sea el ciudadano diciendo, oye, tenemos un problema. No, perdona, el gestor eres tú. Tú tienes que anticiparte al ciudadano. Una cosa, el año que viene, 2024, puede ser un año muy prometedor, aunque aquí ya nos salimos un poquito de los servicios Avant con la llegada de Wigo a una ciudad y con la promesa de los servicios Aplo, que bueno, van a rebajar los billetes en general, tanto la media como el precio suelo. Por ejemplo, hemos sabido que tienen previsto poner los servicios con Zamora y con Galicia antes, han dicho, de Semana Santa, que eso es muy ambiguo, pero bueno, este año Semana Santa cae a finales de marzo, así que ya podemos hacernos una idea. ¿Cómo veis vosotros la llegada de Aplo y de Wigo? A ver, todo lo que sea servicios paralelos siempre es bueno. Lo que pasa que nosotros, los que tenemos un perfil laboral y estudiantil, no es nuestro objetivo, Claro. ¿vale? Porque, Aunque, bueno, a como plan ver, B podría servir, pero claro, es que estamos hablando el del día a plan día, ¿no? B, mira, es una de las cosas que el otro día estuvimos hablando con Renfe. Como hay falta de plazas, no hay material rodante y hay una demanda creciente, si no haces una gestión, vamos a decirlo diplomáticamente, correcta de esas plazas que no se utilizan, ¿vale? Pues tenemos un problema. Si hay operadores nuevos privados, habla con la Comisión Nacional del Mercado de Competencia y diles que según la ley tienes una posibilidad que al tener un alto porcentaje de ocupación y no tener material rodante, puedes decir a través de la comisión que te autoricen a que un operador privado nos deje una parte, un espacio, un porcentaje de sus plazas para ser utilizados con los abonos de obligación de servicio público. Sería bueno en ese aspecto, es decir, no tenemos lo oficial, pero ya que viene un operador privado, bueno, pues hagamos posible que nos ayude a esa oferta creciente. Wigo, Valladolid, dicen que van a venir. Bueno, dicen que va a venir. 9 euros. Desde 9 euros. No significa que sean 9 euros. Sí, por supuesto. A nosotros ahora mismo el abono nos vale 32 euros el de 10, es decir, 3,2 y 3,2 billete ida y billete vuelta. Y va a venir un operador y va a decir que desde 9 euros, mal asunto. Segundo, persona laboral y personas estudiantes, el que garantiza el servicio es el servicio público. Por eso es importante gestionar el servicio público, la obligación de servicio público adecuadamente. Pero lo que dijimos a la anterior ministra Raquel, estuvimos con ella no hace mucho, oye, liberalización sí, pero con unos límites muy determinados para que no sea un enfrentamiento entre lo público y lo privado. Se trata que los dos sigan trabajando de forma conjunta sin que erosionen uno a otro y sobre todo lo principal, sin que sea perjudicado el usuario, ¿vale? Porque hay que diferenciar, si yo mañana me voy a la playa, a mí me da igual coger y llegar a Madrid a las 7 que a las 9, porque me voy de turismo. Pero si me voy a trabajar o a estudiar, no es el... tengo una obligación de fichar y de hecho Zamora, por ejemplo, están teniendo problemas. O sea, el problema, fíjate, de una estructura pública, de una gestión pública, se convierte ya en un problema personal y familiar porque no pueden llegar a trabajar, que es lo que está pasando en Valladolid ahora mismo. O sea, tela la dimensión que deberían de asumir los gestores de Renfe y decir, oye, cuidado porque es que aquí estamos ya jugando con la vida de muchas familias. Que un segoviano te diga y te mande correos, oye, mira, me voy a tener que coger el autobús porque el tren no puedo coger porque no sé lo que va a pasar, no me hace posible vivir en este estado de estrés. Bueno, pues esas son situaciones que pusimos el otro día a Renfe. Bueno, pues se lo pueden creer o no, pero la gente no se desahoga porque quiera perder el tiempo, todo lo contrario, sino porque necesita respuestas. Una cosilla aparte de, se sale un poco de esto, pero también me lo han transmitido alguno y yo estoy de acuerdo con ello. Los parking estos que hay en las estaciones alejadas, como la de Segovia y Guiomar o la de Medina del Campo a alta velocidad, que están muy lejos del casco urbano y hay que pagar por dejar el coche, aunque luego muchas veces hay aparcamiento fuera de aquella manera. ¿No los habéis solicitado nunca a Renfe o a DIF, en este caso sí a DIF,
que sea gratuito o que haya también algún tipo de abono, porque no deja de ser un poco contradictorio que intenten impulsar el tren y te hagan pagar un pastizal, que muchas veces suele más caro que el billete, por dejar el coche en un parking que no está ni de lejos a las afueras de la ciudad, que está bien lejos. No es el caso de Burgos, Eh, que podría decirse que está medio medio, pero yo creo que Medina del Campo o Segovia, dentro de Castilla y León, son ejemplos que deberían cambiar. Están fuera y eso hace muy, muy complicado el trayecto de los usuarios hasta la propia estación. Y ya no te digo, por ejemplo, como en Segovia, que tienen un problema importante y de calado que está enquistado, que ni la administración autonómica ni la administración central se sientan y dicen, oye, mira, no podemos tener a los usuarios aparcando en una tierra que es privada, que mañana pueden tener un problema serio porque venga el dueño y diga, oye, ¿y tú quién eres para dejar el coche aquí? En invierno con barro, se arma un pifostio del 3 para salir todos los días. Mira, tardan más tiempo del parking a la ciudad que lo que tardan en ir a sus puestos de trabajo. Al alcalde o a la alcaldesa se le tenía que caer la cara de vergüenza. Así, directamente. O sea, eso es vergonzoso. Entonces, las ciudades que tenemos parking en el casco urbano cercano, pues es mucho más fácil. Una de las cosas que conseguimos en Valladolid hace 3 o 4 años es que al tener un consumo de más de 3.000 euros en gasto de billetes, Renfe te da la tarjeta oro. Con tener 3.000 euros te da la tarjeta oro y tú tienes parking gratuito para dejar el coche en el parking de Renfe. Hasta ahí todo bien, ¿vale? Tú llegas a una hora que no hay transporte público, estoy hablando de las 5:30 de la mañana, te Es otra despreocupas del coche, incongruencia, es otra cosa que eh, dices. eh, eh, es otra incongruencia. Entonces tú dejas el coche. ¿Qué es lo que ha hecho el operador Renfe hace 6 meses, en verano? Bueno, pues empezamos a renovar las tarjetas y dijeron que nos quitaban el parking porque habíamos bajado el nivel de oro a plata. Y ya, bueno, vamos a ver. El consumo ha bajado porque ahora el billete, en vez de valer 12,80 y gastarme 600 euros todos los meses, me gastó 120. Pero usted sigue ingresando lo mismo. La diferencia es que usted lo ingresa vía arcas públicas del Estado y vía arcas públicas de la comunidad autónoma, más lo que yo pago. Sigue, usted no ha perdido ingresos económicos de ningún tipo. Ya, pero mire, nosotros hacemos una diferencia entre los ingresos que hace el ciudadano y los ingresos que hace el Estado. ¿Perdona? ¿Y qué es lo que ha hecho? Quitarnos el parking a todo Dios, que ha provocado un problema ahora mismo de comunicación, de parking impresionante, porque la gente que va a las 5 de la mañana no tiene medio de transporte público para ir a la estación. Y segundo, ¿dónde deja el coche? ¿En un parking privado? Le vale más el parking que lo que vale todo el mes el abono. Entonces, eso de diferenciar el tipo de ingresos, si es público o es privado, ¿de dónde salen los ingresos públicos? Más que de los impuestos. Si nos ponemos en esa línea ya tan purista, entonces, se lo hemos dicho a Renfe, le hemos dicho a Renfe, necesitamos una respuesta no pública porque ya la tenemos por el portal de transparencia, porque si no tenemos una respuesta acorde a la realidad y a la coherencia, pues tendremos que ir a la vía administrativa y yo creo que vais a salir bastante perjudicados porque es una posición de poder y abusiva que es insoportable. Ahí los ayuntamientos de las ciudades, sea Burgos, sea Medina, sea Valladolid, deberían de hablar con la parte correspondiente de Renfe para decir, oye, no es lógico que estemos intentando ahorrar en emisiones de CO2 que luego, por una gestión del operador, nos hagáis coger más el coche o tener problemas de aparcamiento, porque esto es una cuestión de estrategia y de gestión. Me da muchísima rabia lo que está pasando en Segovia o en Burgos, que está bastante lejos, o en Medina. Entonces, es un acierto el poder tener las estaciones de trenes en los lugares urbanos, porque al final eso es una facilidad a efectos del viajero ya que viene de fuera como turista o del propio usuario. Esta semana ha sido importante porque tenemos nuevo ministro de Transportes y encima de tu tierra, pucelano, el señor Óscar Puente, polémico donde los haya. ¿Cómo habéis recibido vosotros? ¿Qué expectativas tenéis con este hombre que además, bueno, pues oye, pues lo vimos no hace mucho, fue muy polémico también.
usa el Avant y usa el AVE para ir a Madrid. ¿Creéis que va a haber algún cambio a mejor con este nuevo ministro? ¿O os teméis que va a ser más de lo mismo? ¿O cómo lo veis? A ver, lo importante es que él sabe cómo funciona y cómo se gestiona las frecuencias, los horarios, los retrasos, el check-in, el que te digan dónde vas para traigo, todas esas cosas que vivimos todos los días, pues él lo sabe. Y de hecho, nosotros estamos muy agradecidos a Óscar porque cuando empezamos esta historia en mayo del 2018, a los 2 meses, junto con el teniente alcalde, nos llevó de la mano suya a ver al presidente anterior de Renfe, Isaías. Es lo que pedimos los ciudadanos, es tener la posibilidad de intercambiar reflexiones y dar nuestra opinión desde el punto de vista de vivencia. Y tener al presidente de Renfe con su director general, a tu alcalde, con el teniente alcalde y a la asociación, yo creo que es bastante enriquecedor para todo el mundo. De hecho, fue enriquecedor. Sacamos una frecuencia nueva, que es la que necesitábamos, de la 623, y un abono pues, que no fue muy acertado por Renfe, pero bueno, fue muy buena la predisposición de Óscar en ese momento. Nosotros esperamos que esa sensibilidad pues, se traduzca en más diálogo, más cercanía, más facilidad con el operador. No deja de ser ahora el responsable de Renfe, porque depende del ministerio. Por lo tanto, yo creo que alguna que otra conversación debería tener el ministerio con Renfe y sobre todo poner en el centro de toda negociación, de todo trabajo al ciudadano, a la sociedad civil. O sea, sin el ciudadano no se hace nada. Tenemos un ejemplo muy claro, el abono laboral que tiene Alemania y tiene Francia. Francia lo ha copiado de Alemania hace 6 semanas. Entonces, yo creo que tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas con este nuevo ministro y espero y deseo que escuche sobre todo la parte de los ciudadanos, ¿vale? Orgánicamente él tendrá que hacer sus gestiones y de forma política con todos los territorios, pero debe escuchar a los usuarios mucho más de lo que ya hemos conseguido, que no se ha conseguido poco, para que esté León, se ha conseguido muchas cosas. Ahora mismo no hay gobierno de Europa, de Pirineos para arriba, que las decisiones políticas no tengan al centro la sociedad civil. Llamo sociedad civil a una plataforma, una asociación, y lo están haciendo bien. Ya sabrás que, bueno, yo lo veo mucho, más de uno estará diciendo, oye, estos de Valladolid y estos de Zamora se quejan, o de Segovia, y yo que soy de Salamanca o de Ávila, que tengo un tren terrible, sobre todo Ávila o Soria, ¿yo qué hago? Aquí todo el mundo se queja de lo suyo. No, y vamos, cuando hemos hablado con sorianos y abulenses, ¿Ah? ¿cómo es posible que un tren de Ávila tarde más que hace 10 años? O sea, ¿qué pasa con Ávila? O sea, algo tenemos que hacer, aunque lo tengamos que hacer en 20 años. Pero, hombre, no podemos dejarla apartada. Bueno, ya vendrán. No, por Dios. O sea, están a tiro de piedra en Madrid y Soria. Soria se ha metido una inversión ahora, creo que, no sé si son 80 o 40 millones, no lo sé exactamente, pero que son dos provincias que han estado totalmente alejadas de esa realidad periférica que se va moviendo. Y, hombre, yo como castellano-leonés, pues me joroba mucho. ¿Qué pasa con León? ¿Por qué no ponen un cercanías como han puesto el cercanías, que llaman cercanías de Medina a Palencia? ¿Por qué no lo ponen a Ponferrada? Digo yo, que Ponferrada es un núcleo que es mucho más grande que algunas provincias que tenemos de capital de provincia. No, tenemos que ir todos de la mano, porque si no, al final creamos el efecto contrario. Y sobre todo no utilizamos una inversión pública para el bien de toda la sociedad, llegar al máximo de la sociedad. Pero bueno, es una opinión. Bueno, me llevo una sorpresa contigo porque te noto muy optimista. Yo pensaba que iba a ser todo lo contrario. ¿Es así o no es para tanto? ¿Es así o es una cosa mía? ¿Y por qué no podemos ser optimistas? Sí, Debemos sí, ser pero optimistas. no, que yo no digo que no, pero que A me ha ver, sorprendido. a ver, si lo dices por los políticos o por la visión que tenemos No, no, nosotros, no, 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 porque tengo la sensación de que hay mucho hartazgo en los usuarios a los que tú, digamos, representas y como que tú mismo lo has dicho, que estamos peor que hace un tiempo, tal y cual, como que. Y yo pensaba que ibas a tener un tono mucho más pesimista que el que te noto, con lo cual, oye, me a ver, congratula.
tenemos un tono de reivindicativo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se han mejorado, eso hay que decirlo siempre, pero será injusto por nuestra parte y yo creo que por la parte de todos los políticos también. Todo malo. No, ¿se ha conseguido algo? Sí. En esto. No nos podemos conformar con ello por dos motivos. Uno, porque la situación requiere mejorar lo que tenemos y dos, por el puro decir, oye, tenemos que mejorar lo que tenemos. Tenemos que ser optimistas por obligación. Eso no quiere decir que seamos servilistas, que nos callemos la boca, que digamos que sí, Guana, ni de coña, Francisco, ni de coña. Lo que se ha conseguido en Castilla y León, hablo por Castilla y León, es porque sí hemos sido trabajadores muy reflexivos, muy respetuosos, pero hemos demostrado con datos que las cosas se pueden mejorar. Tenemos que ser optimistas porque tenemos la posibilidad de mejorar nuestra vida a través de una infraestructura pública. Y tenemos que ser optimistas porque, yo no sé, pocas veces he visto que un puñado de ciudadanos, no cabreados, pero sí con las ideas claras, hagan reflexionar a los políticos de todos los colores, todos los arcos parlamentarios, y decir, oiga, esto es transversal, esto no es una cuestión de apellidos, de colores, es una cuestión de un ciudadano que paga sus impuestos y que quiere tener un servicio público eficaz y eficiente. Y usted que está ahí nos debería escuchar, queremos ayudarle y lo que no soportamos es el no por el no o el sí por el sí y sin explicaciones. Ya habrá alguno que nos toque un poco la moral y que nos diga, oye, que bueno, pues eso lo asumimos, pero la conversación que he tenido antes no ha sido nada agradable con la persona que te he hecho esperar. Bueno, pero la hemos tenido. Vamos a ver si la siguiente es más positiva. Yo creo que tenemos una obligación como sociedad civil y como ciudadano de levantar la mano y decir, oye, esto no es así. Mira, algunas veces me voy a expandir un poquitín. Yo viví un ejemplo en Atocha, viniendo de Valencia, pues por cuestiones, el viernes a las 4:30 de la tarde, que es una hora punta, de cambios de trenes y demás, me tocaba cambiar el billete y en vez de haber 4 personas en la taquilla, había una. Bueno, pues por cuestiones de educación, por cuestiones de no sé qué, al final dejamos pasar a un par de personas y la cola donde eran 5 personas se convertían en 30, ¿vale? Pero había una persona donde tenía que haber 4. Entonces, recibí insultos, recibí discrepancias. Yo me volví y dije, esto, a ver, no la culpa no la tengo yo, ni la señora que está ahí atendiendo con mucha paciencia a todos nosotros. La culpa la tiene el gestor. Entonces, ustedes ven esa ventanilla que pone reclamaciones. Lo que tienen que hacer es, cuando saquen el billete, coger la reclamación y quejarse. Y les dije, mientras no hagáis esto, no va a cambiar nada, va a empeorar. Entonces, a veces echo en falta ese espíritu crítico, pero crítico positivo, para mejorar, que tiene el norte de Europa. Y eso sale de no ser negativo, sino de ser optimista, lo que sí es cierto que cansa mucho. Y te lo puedo asegurar. O sea, es un poco agotador. Bueno, yo sí que España o los españoles somos muy de quejarnos, pero poco de actuar, es lo que tú dices. Y yo creo que esto está cambiando, bueno, y es muy evidente que aquellos territorios, ciudades o lugares donde la ciudadanía está muy activa, hace muy poco lo hablé con un invitado y estábamos muy de acuerdo en ese sentido, se actúa más porque los políticos muchas veces van detrás de la ciudadanía y si la ciudadanía reclama algo, los políticos actúan. Por ejemplo, en Málaga está viendo un ejemplo muy evidente, pero por ejemplo también, bueno, lo que está pasando en Cataluña no deja de ser eso. Y también hace muy poco hemos podido ver esa masiva, vamos a decir, entre comillas, manifestación, por así decirlo, en varios territorios, en muchas ciudades de la Ruta de la Plata, que parece que por fin está cogiendo empaque, porque antes ha habido una reclamación de empresarios, entidades y también ciudadanía. Que por cierto, es que Castilla y León, lo que tenemos por delante, aunque lo que hemos tratado es un poco para todos los usuarios de Avant, lo que tenemos por delante es una legislatura y unos años muy interesantes, lo que he dicho antes de la variante de Olmedo, o el bypass de Olmedo, la mejora de servicios por la llegada de nuevas marcas, a ver qué pasa con Aranda de Duero, a ver qué pasa con la Ruta de la Plata. Hay muchas cosas en juego en la próxima legislatura o los próximos años que pueden mejorar aún más los servicios ferroviarios en Castilla y León. Hay que reconocerlo. ¿Sabes Normalmente dónde estáis está? positivos dentro de la crítica.
¿Sabes dónde? Yo, es mi humilde opinión, que seguramente estoy equivocado. ¿Sabes dónde está el tic de todo lo que estás diciendo de Cataluña y demás? Que la ciudadanía sea transversal. Porque todos tenemos una opinión personal política. Pero desde el momento que tú estás quejándote, tienes que ser lo sumamente fino y transversal para reclamar de forma coherente a quien tienes que reclamar. Y eso no significa posicionarte. El problema es que a veces algunas reclamaciones se posicionan y eso es más complicado todavía, porque Claro. desvirtúa esa esencia de la reclamación del servicio público. A veces los ciudadanos no sabemos canalizar o nos dejamos llevar por ciertas influencias dependiendo del territorio y dependiendo qué, y eso lo empeora todo y no lo beneficia. Y yo creo que el éxito para que el político te vea como algo, no como algo negativo, sino complementario a su labor política de gestión, que para eso le hemos dado los votos, entre todos, sea el que sea, es ser transversal. Castilla León gobierna el PP y Vox, pues tendremos que decir al PP y a Vox la parte que le corresponde, y en el PSOE, en este caso que es al gobierno nacional, le tenemos que decir lo que hay. Pero todos tienen parte de responsabilidad. Con la ruta de la plata, pues ¿cuántos años, cuántos gobiernos, cuántos políticos han pasado en los últimos 40 años con la ruta de la plata? Y vamos diciendo la misma cantanela. No son ni buenos ni peores, no son, todos son iguales, pero seguro que se podía haber hecho algo más. Estoy seguro. Pero claro, no, es que, mira, en Zamora el otro día han conseguido una cosa espectacular. Una mesa de trabajo promocionada por el ayuntamiento donde va a estar todas las organizaciones públicas, ayuntamiento, diputación, delegación de la Junta, agentes sociales y sindicatos. Y en el centro, el ciudadano, el usuario. ¿Por qué? Porque Zamora es una de las poblaciones con mayor envejecimiento, con mayor caída de población y con mayor despoblación de tasa a nivel nacional. ¿Quién la ha promocionado? Nuestro compañero de la asociación. ¿Ha tenido la suerte o ha sido hábil? Pues evidentemente ha sido hábil. Pero vamos a ver, si tenemos un problema de décadas, ¿cómo es posible que no tengamos ese marco para hablar, oye, a ti te corresponde esto, a ti te corresponde esto y a ti te corresponde esto? Segovia, has puesto el ejemplo. En el aparcamiento de Segovia está el gobierno central con el Ministerio de Fomento y la Consejería de Transportes de Fomento y el Ayuntamiento. Oiga, tan difícil es poner a hablar a tres personas en un mismo foro. Perdone, estamos en el siglo XXI. No hay una disposición política e insisto, el acicate tenemos que ser nosotros los ciudadanos, pero de forma totalmente reflexiva. La gente está muy quemada, la gente, yo de verdad, hay personas que te cuentan unas historias que decir, oye, en Zamora, por ejemplo, en enero, hubo gente que estuvieron a punto de tener problemas serios de despidos porque por una idea maravillosa de los abonos nos dieron 48 horas para comprar abonos y no lo quitaron. Entonces, el precio que valía antes 40 euros se convertía en 150 y la gente tuvo que pedir vacaciones anticipadas, días de descanso y los jefes dijeron, oye, chico, yo no te puedo aguantar 15 días, pero es que ahora dice Renfe que en vez de ser el 15 es el 30. Oiga, vamos a ver. Y eso, el político de aquí tenía que haber llamado, oye, esto no puede ser, que a veces nos tratan como, bueno, y no, ya perdona, estos no. Estos somos ciudadanos y te exigimos porque tú estás en un cargo público, igual que a mí me exige en mi empresa y en mi puesto. Si no te gusta, pues te aguantas. Dejas el puesto y se lo dejas a otro. Pero el ciudadano tiene que estar mucho más cercano y el político tiene que estar en constante comunicación con el ciudadano. Si no, el binomio no funciona. Y de hecho, a las pruebas me remito. No está funcionando muchas cosas. Yo creo que habéis conseguido bastantes cosas en poco tiempo. El hecho de que haya tantos imitadores, que me perdonen las nuevas asociaciones, es un punto positivo. Y ahora lo que tenéis que hacer es uniros, si puede ser, y hacer algo común para que sea una asociación de usuarios de alta velocidad nacional, porque si no parece que como que sois franquicias y no sé si es una... ¿Lo habéis hablado eso? ¿O como que uniros y hacer algo común para las quejas que No, a no, no. todos os unir? Vamos, yo es una idea que tenía desde hace 3 años. O sea, lo tenía Claro, claro. claro, O claro. sea, no se ha conseguido la autonómica, he contactado con gente de uno, de otro, hemos coincidido, bueno,
tenemos la misma sintonía y las mismas, no ya necesidades, sino la misma forma de ver las cosas, de cómo se tienen que hacer, de la forma que se tienen que llevar. A nivel nacional tenemos que tener claro que dentro de las diferencias que todos tenemos en el territorio, todos perseguimos el mismo objetivo, que es un servicio público enfocado a las necesidades del ciudadano. Ya está, llámelo como quieras. Fíjate, la flexibilidad de los abonos, que la habrás oído hablar muchas veces. 17 años hemos tardado en conseguir la puñetera flexibilidad de pasar de 8 días a 20 días. Todos los políticos de todos los colores y de todas las inclinaciones que conozcas nos daban la razón a título personal. La pregunta era, ¿por qué no lo habéis hecho? Han pasado socialista, PP, socialista, PP, PP y socialista. O sea, habéis tenido tiempo más que suficiente para que lo que me estás diciendo, Petit Comité, me pides ahora o te gusta lo que decimos cuando tú has estado en el gobierno y no lo has hecho. Ujú, sí. Explícamelo porque no lo pillo. Entonces, coherencia, hay que ser coherentes. Entonces, la flexibilidad, una cosa tan básica, tan elemental, tan coherente, 17 años. Bueno, pues eso es lo que no podemos repetir. O, por ejemplo, hace 4 o 5 años, cuando empezamos, veíamos que Palencia tenía los mismos problemas que tenía Valladolid hace 10. Es decir, cuando empezó Valladolid tenía unos problemas. Bueno, pues esos problemas, al cabo de 12 años, los sigue teniendo Palencia. Oye, pero no han pasado 2 gobiernos. ¿Cómo es posible que Renfe siga haciendo lo mismo en el siglo XXI que estamos? O sea, ¿vamos para atrás o vamos para adelante? O alguien no ha hecho su trabajo. Y sabiendo que en noviembre seguían los problemas en diciembre, estamos en noviembre del año siguiente y seguimos teniendo problemas. El otro día se lo demostramos. Vamos a meter, pero a ver, ¿dónde está el gerente? Esto es parte de su responsabilidad. El verlo, el dialogarlo con ustedes, en chequearlo. Seguimos teniendo después de casi un año los problemas y no afináis. ¿Por qué no se cambia la herramienta informática? Si saben que en las redes sociales está quemada por un lado y por otro, que falla más que una escopeta, que se cuelgan. O sea, cuando un usuario tiene que llevar el código QR en un pantallazo, mal asunto. Y tenemos que ver que encima le dan un premio el año pasado a Renfe por, ¿cómo fue? Por innovación informática. Venga, hombre, por Dios. Nosotros nos hemos armado de mucha paciencia, de muchas ganas de ver que se ha mejorado la vida de miles de familias en Castilla y León, de que la idea esta está calando en otros territorios, de que Galicia ha conseguido el año pasado 700 firmas de quejas de una tajada joder, pues qué bien, que o sea, la gente se une para mejorar algo. ¿De qué ha servido? De poco, porque les han toreado. Hay alcaldes y concejalas que dicen que esto es una tontería puntual. Entonces, siempre va a haber un político que salga un poco fuera de lugar, pero al final de lo que se trata es que la sociedad civil está dando un ejemplo cívico a los dirigentes y a las personas que tienen ese poder de que algo tiene que cambiar en su estructura mental, de decir, oye, la gestión tiene que ser de otra forma, ¿eh? Bueno, vamos a entrar en lo que sea Valladolid, ya que tengo por aquí, hablar un poquito de Valladolid, la actualidad de Valladolid ferroviaria, porque ahora mismo tenemos sobre la mesa cuantos proyectos importantes. Bueno, estamos ante la ampliación y reforma considerable de Campo Grande, también se ha vuelto a hablar del soterramiento de las vías, además en lo que sería la variante este también está ya muy avanzada, debe acabarse en poco tiempo, si todo va bien. Vamos a tener a Óscar Puente seguramente inaugurando por completo esa variante. ¿Cómo veis vosotros la actualidad ferroviaria en Valladolid? Por ejemplo, el tema del soterramiento, aunque sea a nivel personal, ¿tú crees que es muy necesario en esa ciudad o es uno de esos proyectos que no hacen tanta falta como se dice porque además sería muy caro y muy complejo? Yo creo que eh, ninguna ciudad que le pongas la posibilidad de soterrar te diría que no. La cuestión es viable. Ujú. Ese es el principal punto, ¿vale? Eh, eh, yo creo que el soterramiento aquí en Valladolid tiene la parte detractora, la parte que sí que lo cree,
y lo que deben de hacer, bajo mi punto de vista, que no tengo gran conocimiento de ello, es sentarse para decir las cosas como son, reales, ¿vale? De una forma, porque Soterrol en Valladolid, Valladolid ahora mismo tiene, yo creo que una complejidad desde el punto de vista ferroviario, porque Valladolid, en el momento que se abra la Y vasca, en el momento que se abra Asturias y Cantabrias, va a ser el nudo del todo el noroeste. Entonces, se va a quedar pequeño lo que tenemos. Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí porque la verdad es que creo que mucha gente, seguro mucha gente que ve la entrevista se siente más que identificado con lo que nos has dicho, con los problemas y las soluciones o las reclamaciones. Y bueno, pues a ver si suerte y ese optimismo que has dejado también, por ejemplo, con el nuevo Ministerio de Transportes con Óscar Puente se traduce en soluciones y buenas noticias. Y aquí estaremos para contarla. Y aquí tenéis este canal para altavoz, para lo que queráis a partir de ahora. Yo no soy, de verdad agradecido de poder conoceros, de poder compartir, bueno, pues estas vivencias. No sé si estaremos en acertado o no. Seguro que habrá muchos más fallos que aciertos, pero el compartir todas estas vivencias es bueno. Y si encima tenemos la oportunidad de que lo vea mucha gente, de que se sienta identificado en algunas cosas, y bueno, pues a lo mejor tenemos las soluciones desde otro punto de vista, que siempre es bueno. Yo creo que la ventaja que tenemos ahora como ciudadano es estos canales, ¿no? Que están, bueno, pues a la disposición de todos y además por tu parte agradecido enormemente de tener esta oportunidad, vamos. La gente que haya visto la entrevista sabe, menos quejarse por quejarse y más actuar, y más firmar y más reclamar. Eso es lo que hay que hacer, si no, no sirve de nada. Pues un placer, Eso Carlos, es. tenerte por aquí y nada, estaremos atentos a las posibles mejoras, novedades que puedan ir llegando e informarles de ello. Y ojalá que dentro de un año o un año y pico te vuelva a invitar y sea para buenas noticias y para grandes mejoras que habrá a anunciar. Ojalá. Ojalá, Dios mediante, y os mantendremos informados a todos para que sepáis las cosas buenas y las cosas que se pueden mejorar.